Bien, entonces, ¿quién fue el que me preguntó? Santiago fue el que me preguntó cómo sería si utilizamos R3 en lugar de R2 para aplicar lo de la superposición. Sí fue así, ¿verdad? ¿Fuiste tú, Santiago? Dice que sí. Entonces, bien, vamos a aplicar en este paso. De hecho, los pasos son iguales, solo que vamos a centrar nuestro análisis en, vamos a centrar el análisis solamente en una parte del circuito, ¿sí? Seguramente en el primero va a ser lo mismo, en el que cambiaría sería en el segundo nada más, ¿sí? Y ahorita van a ver el por qué. En el primero, a ver, voy a empezar. Ya habíamos visto que para sacar el voltaje de R2 en el circuito anterior teníamos que juntar este par de resistencias, ¿no? Entonces, ya sabíamos que tendríamos que hacer no es cierto, aquí estoy mal, perdón. Tendríamos que sacar una resistencia equivalente, ¿sí? Y esa resistencia equivalente, de hecho ya la tienen, nada más me ayudan a poner los resultados. La resistencia equivalente era la de R2 en paralelo con R3. ¿Cuánto da ese valor? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Cuánto daba? Ya no recuerdo ahorita. 1.2K. 1.2 kilos. Órale. 1.2 kilo ohms. ¿Sale? Ahí está. Y también ya teníamos el voltaje de la resistencia equivalente, que era igual al voltaje de la resistencia 2, que era igual al voltaje de la resistencia 3, ¿verdad? Y eso ya habíamos visto que era B1 multiplicado por la resistencia equivalente dividido entre R1 más la resistencia equivalente. ¿Y eso cuánto daba? 8.18 volts. 8.18. Y también se acuerdan que hace un rato había yo escrito esto, ¿verdad? Que era BR2 con BR3 y ese es 1.18 volts. Ajá. 8.18, profe. 8.18. Ah, perdón. Vamos a colocarlo acá. 8.18. No, déjenme borrarlo porque se ve muy feo, ¿no? Ahí está. Aquí sería... No, pero no, pues. Z, ahí está. Sería 8.18 volts. Ahí estuvo. Ahora, si ya vamos sobre el voltaje R3, fíjense, algo que les dije es que si la resistencia está en vertical, la dejen así, y si está en horizontal, la dejemos en horizontal. Eso solamente es un tip para saber si al final tengo que hacer la suma o la resta, nada más. Entonces, vamos a colocar aquí que entonces el voltaje de R3, que ya lo tenemos aquí anotado, que es 8.18 volts, lo voy a anotar acá, 8.18 volts. Pero ahora, si se fijan, en vez de utilizar la corriente que está circulando hacia allá, voy a tomar en cuenta el sentido de cómo está acomodado R3. Y por lo tanto, eso implicaría que el voltaje aquí sería positivo y aquí sería negativo. ¿Por qué? Porque por donde entra la corriente se va a considerar que el signo es positivo. Acuérdense que cuando pasa una corriente a través de una resistencia, por donde entra tenemos un potencial mayor que por donde sale. Entonces, aquí voy a dejar especificado así como dice ese sentido, es decir, va a estar en más, menos. Y aquí la corriente de R3, ¿a qué va a ser igual? Ese sí, ayúdenme a hacer la operación, por favor, y me dicen, sería BR3 entre R3. Ahora sí, ¿me pueden ilustrar, iluminar? ¿O lo hago yo por acá? A ver, sería BR3 8.18 entre R3, que son 3 kilos. Da 2.7
2.72 miliamperes. ¿Sale? Entonces aquí va a ser 2.72 miliamperes, es correcto. 2.72 miliamperes. Pero lo voy a dejar señalado de izquierda a derecha, es decir, una flechita que vaya así. Bueno, pero esa flechita como que no me gustó. Vamos a colocar una flechita más bonita. A ver si me sale. Ahí está, creo que me salió mejor. 2.72 miliamperes. Fíjense que a pesar de que el voltaje fue el mismo que en el circuito anterior, sí cambió la dirección que voy a tomar en cuenta. E insisto, esto nada más es un tip. Ya cuando hagan muchos más ejercicios, ya van a entender, o ya no va a ser tan necesario a lo mejor colocar las flechas. Entonces, hasta aquí, todo en orden. Díganme, manita arriba si ya le entendieron. Manita arriba también cuando ya hayan terminado de copiar esa parte, por favor. Bueno, no sé si están haciendo apuntes, espero que sí, ¿verdad? Y me quita los... ¿Qué cosa le quitamos, Jocelyn? Nada, profesor, nada. Nada, nada. Ah, bueno. Que le quiten la piel al pollo para que no eche tanta grasa, ¿no? Híjole, no sé qué voy a comer el día de hoy. Hoy que es mi día. Ni idea. Un molito y nos invita. Sí, no, pero no pueden venir, hombre. Aquí a duras penas me dejan entrar a mi casa. Like y Nos lo suscribir. manda por paquetería, profe. Se los mando por Rappi o por Uber, ¿no? Bien, voy a continuar en el otro circuito. Va a ser algo similar, solo que igual eh, voy a juntar estas dos resistencias, pero ahora ya no es para que yo tenga que hacer el cálculo sobre este lado, sino me va a interesar el divisor de voltaje con respecto a R3. Aún así, voy a tener que hacer la resistencia, ¿no? Entonces, vamos a empezar con que la resistencia equivalente es igual a R1 en paralelo con R2. Y ese, si no mal recuerdo, en el ejercicio anterior nos había dado 666.66 ohms. ¿Estoy en lo correcto? ¿De qué te ríes, Lice? ¿De que no me dejan entrar a mi casa? No, pues es que hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Yo cuando salgo incluso trato de no, pues de no estar donde hay mucha gente, ¿no? Y trato de ir al mandado cuando me mandan aquí cerca al Soriana, ir tempranito porque a esa hora no hay gente, hay como 3, 4 personas en toda la tienda. Entonces, pues así es más sencillo estar con un poquito de confianza en la calle. Bien, entonces, ahora ya que tenemos la resistencia equivalente, vamos a utilizar, perdón, el voltaje de R3. Es decir, voy a utilizar el divisor de voltaje, pero con respecto a R3 ahora. Sigue siendo B2, bueno, ahora sería B2 por la resistencia R3, porque es en donde quiero encontrar el divisor de voltaje entre la resistencia equivalente más R3. A ver si me van ayudando mientras, por favor, a hacer la operación. Aquí serían 12 volts multiplicado por 3 kilos, 3 kilo ohms. Y eso lo vamos a dividir entre 666.66. Ay, ya me equivoqué en el último número. 666.66 ohms más 3 kilo ohms, ¿no? Y entonces, aquí ya voy a anotar, de hecho lo voy a anotar aquí en esta parte, el voltaje de la resistencia 3 va a ser igual y vamos a hacer la operación, ya que andamos por acá. A ver, dijimos que son 12 volts por 3 kilos. Y eso entre
666.66 más 3 kilos. Vamos a ver si llegamos a lo mismo. Todos dicen que es 9.81. A ver, es correcto, 9.81 volts. Entonces vamos a colocarlo aquí, que sería 9.81 volts. Ahora, fíjense que esta fuente lo que está generando es una corriente hacia este lado, ¿sí? Eso implicaría que la polaridad sería así, más del lado derecho, menos del lado izquierdo. Entonces, aquí sería más, no es cierto, aquí estoy mal, perdón. Aquí sería menos y aquí sería más. Y si quiero calcular la corriente de la resistencia 3, así con ese circuito, pues ya nada más hacemos la división. Esto es solamente pura ley de Ohm. Voltaje de R3 entre R3, ¿sí? Y esto sería 9.81 entre 3 kilos. 3 kilo ohms. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la operación correspondiente. No era este, perdón. Aquí ya. Aquí está y aquí está. ¿Sí? Entonces sería 9.81 entre 3 kilos. Pero perdón. No, sí es que hice una multiplicación ahí, ¿no? Ahí me equivoqué yo. 9.81 entre 3 exponente a la 3. Y dicen que da 3.27 miliamperes. Es correcto. 3.27 miliamperes. Aquí podemos ver que es 3.27 miliamperes. Entonces, serían 3.27 miliamperes. ¿Vale? Y voy a poner ahora la flechita, pero hacia el otro lado. De derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque el efecto de esa fuente ahora va en ese sentido. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Acuérdense, pulgar arriba, si ya le entendieron acá, aquí los veo. Gracias, Carla, gracias, Eri, gracias, Omar, Héctor, Santiago. Son más rápidos, Sara, ustedes, Aurora, también gracias. Son más rápidos para hacer la operación, ¿verdad? A ver. Entonces vamos a hacer la suma de los resultados. Recuerden que es una suma algebraica, entonces aquí regresamos exactamente a lo mismo. Es decir, tengo que calcular el voltaje de R3. Bueno, no sí se tiene que calcular. Pero en función del voltaje de R3 del circuito 1. Pero ahora fíjense, ¿están de acuerdo que en el circuito 1 la corriente va para allá? Y en el circuito 2 la corriente va para acá. ¿Quién con quién voy a hacer la resta? Bueno, normalmente se tendría que hacer la resta del más grande menos el más chico. Acuérdense que al final de cuentas un voltaje negativo no es más que restar un potencial menor menos un potencial mayor. Podemos hacer lo contrario. La parte de la magnitud va a seguir siendo igual. A reserva de que en algún circuito sea muy importante determinar el signo, en estas circunstancias, para saber las magnitudes resultantes, vamos a siempre a restar el mayor menos el menor, que ahorita no sé si aplica, porque si se fijan, tendríamos BR3, que es mayor en el circuito 2 que en el circuito 1. Entonces, aquí tendríamos que cambiar precisamente el orden. Podríamos hacer así como tal, ¿no? Si quieren, para continuar con este mismo esquema, sería el voltaje 3 del circuito 1 más el voltaje 3 del circuito 2. ¿Sí? Entonces, voy a colocar como negativo el número más chico y se lo voy a sumar con el número más grande. O, si quieren, lo podemos invertir. 9.81, que es del circuito 2, menos 8.18, que es del circuito 1. Entonces, cualquiera de las dos formas es aplicable. Insisto, esto nada más es por la dirección resultante de las corrientes en cada uno de los dos circuitos. Entonces, vamos a colocar aquí 9.81 volts menos
8.18 volts. ¿Me pueden decir cuánto da, por favor? Y mientras voy escribiendo aquí la operación de la corriente, IR3 es igual a la corriente de R3 del circuito 1 más la corriente de R3 del circuito 2. Ojo, no dice que es el voltaje R3 al cuadrado, no. Es el voltaje R3 del circuito 2. A lo mejor para no confundirnos, podríamos ponerle un circulito aquí a los números 1 y 2 para no equivocarnos. Por acá me dice Omar, Lisset, Eric, Jocelyn, Aurora, queda 1.63 volts, gracias. 1.63 volts. Y aquí la corriente sería 3.27 miliamperes menos, ¿cuánto daba el de arriba? 2.72 menos 2.72 miliamperes. ¿Me pueden decir cuánto da eso, por favor? Dice que da 0.55 miliamperes. 55 miliamperes. Ahora bien, ¿hacia dónde va a quedar la corriente? Pues va a quedar en el sentido de la corriente que tenga mayor magnitud. Entonces quedaría con esas polaridades y con ese sentido. ¿Sale? Ahora, pues ya ni me acuerdo cuánto salía por acá. A ver, vamos a ver. Eso ya la teníamos. Aquí daría .545, o sea, 545 microamperes, nada más recorriendo el punto decimal 3 posiciones. Y contra 0.55 miliamperes. Entonces podemos ver que, bueno, el resultado coincide con lo que tenemos en la simulación. ¿Sale? Entonces, con esto podemos comprobar que sí es importante ese tip que les digo. Primero, no mover de posición la resistencia. Y digo, eso es al principio, mientras ustedes estén aprendiendo este teorema de superposición y haciendo sus primeros ejercicios. No cambien de posición la resistencia. Si está en vertical, déjenla así. Si está en horizontal, déjenlo así a lo largo de todo el circuito y en todos los análisis que realicen. ¿Para qué? Para que al final puedan determinar ustedes, así marcándolo con flechitas, no hay problema, cuál es el sentido de las corrientes resultantes. ¿Para qué? Para que al final, cuando ya tengan que hacer la suma de todos los resultados, sepan quién con quién van a restar o quién con quién van a sumar. En este caso, si hubieran 3 fuentes de alimentación, 2 me dan un sentido de izquierda a derecha y una me da un sentido de derecha a izquierda, primero hago la suma de estas dos y después le resto esto. El chiste es que todo lo que esté en el mismo sentido se suma y a eso le vamos a restar todo lo que esté en sentido contrario. Eso ya sería un ejercicio un poquito más complejo poniéndole más fuentes para que viéramos que efectivamente tendríamos que primero sumar todos los elementos que están en el mismo sentido y después hacer la resta correspondiente. Insisto, el teorema dice que hay que hacer una suma algebraica y la suma algebraica puede implicar algunas restas. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Manita arriba todos. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Órale. ¿Qué les pareció? ¿Está sencillo el teorema o...? Sí, yo sigo sosteniendo que es más fácil que los otros. Sí, es muy fácil. Sí está fácil, ¿no? De hecho, alguien en uno de los ejercicios que entregó, quiero yo suponer que fue el de Thevenin. Sí, porque acaban de... Ah, no. El de Norton apenas lo van a entregar. No es cierto, van a entregar mañana el de máxima transferencia, ¿no? En el de Norton, en unas cosas que revisé, si no mal recuerdo, por ahí vi que alguien utilizó el teorema de superposición para llegar a un resultado. Se me hizo interesante encontrarlo. ¿Sí? Entonces, pues bien, de eso se trata el teorema de superposición.